Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. De hoy, a ver, vamos a comenzar hablando del show del Foro de Sao Paulo. Creo que decir show es mucho. El teatro, fatídico teatro del Foro de Sao Paulo. Fíjense lo siguiente. Hoy vamos a tomar un escrito de una muy buena amiga y sobre todo mejor periodista que se llama Naki Soto. Naki se encuentra en Venezuela, se encuentra en la ciudad capital, en Caracas. Es esposa de otro gran amigo, Luis Carlos Díaz. Ustedes también seguramente lo conocen y lo siguen, uno de los mejores periodistas en el país. Bueno, Naki, yo siempre se lo he dicho, tiene una pluma espléndida, espectacular. Tanto así que el día de hoy, pese a que mis productoras me enviaron el material que íbamos a compartir, no se asusten, yo sé que una de ellas está conectada ahora conmigo, lo vamos a hacer también. Pero vamos a manejar el hilo que Naki Soto presentó en sus redes sociales y quiero compartirlo con ustedes. A ver, lo primero es que se acaba este show del Foro de Sao Paulo. ¿Cuáles son los elementos que tendríamos que destacar de esta situación? Por supuesto, lo primero, ustedes lo saben, entre 700 y 800 invitados. Nos preguntamos de dónde salieron esos recursos para traerlos. Suponemos de dónde salieron, pero de cualquier manera ese interrogante queda allí. No asistieron ni jefes de Estado, ni figuras relevantes del comunismo y de la izquierda en América Latina. El único que asistió, que no sé si decir relevante, es el lugarteniente, el heredero de los Castro. Por supuesto, estoy hablando de Miguel Díaz-Canel, quien funge como presidente, pero vendría a ser el dictadorzuelo de Cuba, el jefe del Partido Comunista Cubano, pues quien asistió a Caracas, por supuesto, para darle respaldo a su principal franquiciado, que no es otro que Nicolás Maduro, y que es la dictadura que se vive en Venezuela. Bueno, el hecho es que no asistieron jefes de Estado ni figuras relevantes, como les he venido comentando. Otro elemento importantísimo es que el chavismo no organizó ni un solo evento de calle, así como ustedes lo están escuchando. Todo fue controlado, es decir, las presentaciones que ustedes vieron con un grupo de personas, si es que las vieron, que parecía ser concentraciones multitudinarias, no fue así. Fueron actos todos privados, todos controlados. ¿Y por qué privados y controlados? Porque sencillamente sabemos cuál es la realidad del país y mucho más sabemos cuál es la realidad de la dictadura y de la tiranía en Venezuela, del Estado criminal en Venezuela, que por ahí me decían, no digas Estado criminal, di gobierno criminal venezolano, pues porque no cuenta con el apoyo de absolutamente nadie. Sigo adelante y ustedes, por supuesto, invitados a compartir sus comentarios, su parecer. Veo que por allí está conectada con nosotros Mónica Salazar, Ruti Alves también, Dudu Wessenhoff, como siempre, a Ibrahim Gómez, mi querido hermano también, David López, que dice, ya llegué, vamos a ver con qué nos viene David el día de hoy, siempre muy oportunas tus preguntas y tus comentarios. Nuestro querido Hugo Norza también dice, saludos Vladimir desde Santiago, se escucha perfecto. Nos pregunta también, por ejemplo, Mónica Salazar, ¿qué opinas de lo que propuso Vizcarra de adelantar las elecciones en Perú? Vamos a hablar justamente de ese tema en la segunda parte del programa. Vamos a hablar de la crisis institucional que se vive en Perú y las implicaciones de las acciones en concreto de Martín Vizcarra, presidente del Perú. Sigo adelante. Pablo Junil también dice, G20, si es un show y no foro, es por nuestra América, patria grande, viva Maduro, nos dice Pablo Junil. Y le pregunto a Pablo con todo respeto, ¿cuál será el resultado de ese foro? ¿Será que los 800.000 niños que se han quedado sin contar con sus padres porque han tenido que huir del país, que han tenido que salir a buscar la comida en otro destino, ¿será que con ese foro de Sao Paulo esos padres van a regresar? ¿Será que con ese foro de Sao Paulo se arreglará el problema de la corrupción o, por ejemplo, de las violaciones a los derechos humanos que fueron registradas por parte de una expresidenta socialista como Michelle Bachelet, a la cual, por cierto, defendieron hasta hace muy poco? Entonces nos preguntamos, si usted considera que el show es el del G20 y no de Maduro, que por cierto usted dice viva Maduro, pues me encantaría saber de qué manera lo quiere vivo, porque además me pregunto por los más de 500.000 asesinados en el país, por la centenares de niños que por supuesto hoy día están sufriendo los embates de vivir bajo una dictadura, porque en efecto estamos hablando de una dictadura. Y si pues por supuesto usted tiene duda, basta para muestra un botón que solamente con emitir algún tipo de comentario a través de una red social
Una persona como la clarinetista que fue liberada la semana pasada, pues anteriormente fue detenida en los órganos de inteligencia nacional. Preguntas que hacemos, y por cierto, le doy la bienvenida a Pablo Juinil, porque si algo nos gusta a nosotros en este espacio es debatir. Siempre que se haga con respeto, serán todos bienvenidos, aun aquellos que por supuesto cada vez son menos, que salen a apoyar al régimen, al Estado criminal de Nicolás Maduro. Yo diría algo mucho más allá. Tuvimos algunos problemas acá de transmisión con el Instagram Live, segunda vez que ocurre, así que me disculpan, voy a volverme a conectar, no sé qué pasó, la verdad. Pero bueno, sigo adelante por Idalia Blanco con nosotros. Les pido disculpas a aquellos que se están conectando de nuevo en el Instagram Live, y ustedes también me dan un segundo. Por cierto, los que están en el Facebook Live, apóyennos compartiendo el programa del día de hoy. Les decía a ustedes que se están conectando en Instagram Live, no tengo ni idea de qué pasó. Se cayó la transmisión solamente en Instagram. Estamos perfectamente bien en el Facebook Live, así que les pido disculpas y les invito de nuevo a compartir sus comentarios, aquellos que hayan escrito hasta el momento. Así que les pido, insisto, disculpas por haberse caído la transmisión. Bueno, sigo adelante. Por ahí Orlando Armas dice: buenas tardes, hermanos, ¿qué te parece sobre la Cota 905? Bueno, es parte de la realidad que se vive con las bandas, con las mafias que hoy día gobiernan el país. Por ahí David López dice: ¿qué mensaje envía esa reunión el Foro de Sao Paulo? Lo vamos a hablar en este momento. ¿Qué nos dice o transmite eso en líneas generales? Pablo Vinil dice: los foros G20 y foros son sobre el sistema que dice el bloqueo y el robo de Citgo, el dinero que robaron está en Guaidó está en Cúcuta. Bueno, eso es perfectamente discutible. Además, te agradezco que nos hagas esa pregunta, porque la respuesta natural a todo este tema es ver cómo quedó PDVSA. Es preguntarse qué ocurrió con una empresa que recibió Hugo Chávez cuando vendía, así él mismo lo decía, el petróleo estaba a $7 el barril. Y cuando la bonanza petrolera llegó a pasar los $120 el barril. ¿Qué ocurrió con esa empresa? Si seguramente usted viene y me dice: bueno, pero es que el sabotaje petrolero, yo le diría a partir del 2003, por cierto, bajo el mando de Rafael Ramírez, quien está siendo acusado por el robo de más de $1.500 millones que le pertenecían a los venezolanos, pues resulta que esa empresa quedó en la destrucción total, igual que las empresas básicas de Guayana. ¿Qué fue eso? ¿Sabotaje? ¿Es que acaso si de ser sabotaje, con 20 años del socialismo que usted defiende, no fue suficiente para depurar y para establecer las estrategias correspondientes para evitar el sabotaje? Porque son muy efectivos para lanzar a alguien de un piso 10 como Fernando Albán, porque son muy efectivos para asesinar a un capitán de corbeta como Rafael Acosta Arévalo, pero no los veo efectivos luchando esos sabotajes que tanto dicen. Insisto, lo pregunto porque para eso es el debate, y usted tiene, insisto, toda la oportunidad para poder refutar también todo lo que decimos nosotros acá. Ivonne Aristigueta dice: esa fue una reunión de bandas de delincuentes, fueron a comer y otras cosas inmorales, solo hablaron de cómo van a destruir la democracia en la región. Maru Salazar con nosotros, un abrazo para Maru en especial. Yura Tirado también. Por ahí nos dice Humberto, dice: Vladimir, ¿tienes conocimiento de si Guaidó envió la solicitud al TIAR a la OEA? Según entiendo, aún no ha sido enviada esa solicitud a la OEA. Nos saludas, por cierto, desde Portugal. Déjenos saber desde dónde están conectados. Por ahí nos dice un Bolívar, 36.000 litros de gasolina. Bueno, sigo adelante para no dejar a nadie por fuera. Tengo algunos problemas acá con el monitor. A ver, continuamos. Bueno, pues sí, unas delegaciones rojas, unas delegaciones de izquierda, comunistas, o como ellos les gusta decir, progresistas, del pueblo, pero unas delegaciones rojas que se quedaron disfrutando de todos los hoteles 5 estrellas de la ciudad capital. Y no solamente esto, vehículos de seguridad privada, escoltas. Esto fue lo que se vivió en el Foro de Sao Paulo. La opulencia como corresponde. Como corresponde a estos individuos que como lo hacían los Castro y otros, pues por supuesto dictadores de nuestro mundo, pues lo hacen también en Venezuela. La gente muriendo de hambre y por supuesto otros disfrutando. Yo me encantaría preguntarle al señor Pablo, a ver si el nombre se me viene por acá, Pablo Juinil, le pregunto, que sé que está conectado, le pregunto, está bien, vamos a asumir que el G20 es un show y que el Foro de Sao Paulo lo que quiere es la libertad para nuestro pueblo. Vamos a asumir que lo que usted dice es cierto, señor Pablo.
Pero entonces me pregunto, si son tan revolucionarios, tan compatriotas, tan progresistas o lo que usted quiera, le pregunto, ¿por qué no se quedaron en una barriada de Caracas? Porque hay bastantes consejos comunales que seguramente les podrían dar cobijo. ¿O por qué no se quedaron en los hospitales de la ciudad para ayudar? Porque no hay personal, porque no hay equipos. Insisto, me pregunto, y le pregunto a usted. Sigo adelante. Por ahí Yura Tirado nos dice, el Metro Caracas que está por el piso también, nos saludan desde Houston también. Dice Orlando, y todo el dinero que se aprobó para los trabajos ferroviarios y todo el dinero también que aprobaron a Corpoelec, ¿quién se los robó? Yura Tirado dice, los comentarios que se desaparecen, solo le presionas la pantalla y regresan. Pablo dice, no seamos ciegos, la verdad es la lucha del poder social, económico, político internacional. Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, es que si por algo se está luchando, es por el poder económico, político, intercontinental, como usted lo dice. Totalmente de acuerdo. Y por eso es que el Estado criminal venezolano no lo suelta. Así de sencillo. Y le pongo un ejemplo. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo, el exgobernador ya, bueno, no, a partir del 2 dentro de 3 días, de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ante las crecientes manifestaciones de un grupo de puertorriqueños, yo no estoy diciendo que haya sido ni siquiera la mayoría, y lo que implicaba el que el Estado o el país, como ustedes lo quieran ver, entraría en una ola que llevaría a mayor crisis, pues Ricardo Rosselló renunció. Sigo adelante. Cameron, en Inglaterra, cuando lanzó el Brexit hace 2 años, el 2 de octubre, si mal no recuerdo, el 2017, él quería que ganara el sí para mantenerse en la Unión Europea. Y no ganó el sí. ¿Usted sabe qué hizo? Cameron renunció. Entonces me pregunto, ¿qué hace falta para que una persona como Maduro renuncie? Porque no tiene ningún sentido hablar de lucha de poder y decir que pues resulta que esto es culpa de los intereses imperiales, mientras que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, algo que seguramente usted criticará con muchísima fuerza, resulta que el Fondo Monetario Internacional, a uno de los países que más ha alabado en todo el continente americano, ha sido a Bolivia, la Bolivia de Evo Morales, la Bolivia que justamente en la cual él se quiere reelegir inconstitucionalmente. Ese foro de Sao Paulo, que tanto ha satanizado el chavismo, porque obviamente le habla como le tiene que hablar, ha salido a decir, de las economías de América Latina, una de las más sanas es la boliviana. ¿Y qué pasó? ¿Qué será? ¿Que a Estados Unidos no le interesa Bolivia ni sus riquezas? ¿O se les olvidó Bolivia? Le hago la pregunta, porque si el principio es una lucha por el poder económico, político, social y lo que sea, la respuesta natural es, pues entonces deberíamos esperar la misma realidad para el resto de los países del continente. Pero no es así. Ahí tienen a Bolivia con una estabilidad económica envidiable, aún para Venezuela. La respuesta, como nos la dice Milagros, él no va a renunciar y nos habla de intervención militar. Sigo adelante porque no nos podemos quedar solo en esto, pero no se imaginan lo agradecido que estoy de poder recibir todos sus comentarios, además su apoyo compartiendo el programa del día de hoy. ¿Quién capitaliza el foro? Vamos a ser sinceros. Aquí lo vuelve a capitalizar alguien que ha ido tomando fuerza todos los días y es Diosdado Cabello. Tanto en términos de oratoria como de asistencia, Cabello, a nuestro juicio y a juicio de Naki Soto, es quien ha capitalizado realmente. Ahora, pero aunque él es el que capitaliza, ¿qué obtiene Nicolás? Porque esa sería una pregunta obvia. Bueno, ¿qué obtiene? Obtiene una declaración de respaldo al régimen y no es cualquier cosa. Aunque entendamos que en América Latina el foro se ha debilitado porque obviamente han ido perdiendo muy rápidamente el poder en el continente, también hay que entender que el Foro de Sao Paulo también viene de la Organización de Países No Alineados, o de la Alianza de Países No Alineados, que conforma 120 países, dentro de los cuales se está apoyando a Venezuela para ir nada más y nada menos que como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el mismo consejo donde se presentó el informe en contra de la dictadura, del Estado criminal, de la tiranía venezolana. Sigo adelante.
Entonces, ¿qué obtiene la declaración de respaldo a su régimen? Obtiene la negación de la emergencia humanitaria y del hambre, así como ustedes lo están escuchando en Venezuela. No hay hambre, no hay emergencia humanitaria, pues sencillamente a juicio de los que asistieron es un bloqueo, es parte del show mediático que no sé de qué medios se estará hablando, etcétera. Por supuesto, les decía, esto no deja de ser un peligro. Maduro, por ejemplo, dijo que los partidos del Foro de Sao Paulo obtendrán el poder político, una etapa definitiva, dice él, para la liberación de nuestros pueblos, y me hace recordar, por ejemplo, las declaraciones recientes de José Pepe Mujica, expresidente uruguayo, que pues hasta hace nada se negaba a llamar a Venezuela como una dictadura, y lo ha hecho. Le pregunto también a aquellos que defienden al régimen de Maduro, ¿cómo quedan ante Mujica? ¿Será que ese zorro viejo político uruguayo no está bien de la cabeza y ahora se ha atrevido a decir que estamos hablando de una dictadura? ¿O si por el contrario ya no hay manera de defenderlo afuera? ¿O cómo queda, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, que ha tenido la osadía, por decir lo mismo, por decir lo mínimo, la indecencia de decir que en Argentina se vive la misma crisis humanitaria que se vive en Venezuela, la crisis del hambre que se vive en Venezuela? Le cayó medio planeta encima, media Argentina encima le cayó, por tal barbaridad. Insisto, si queremos, digamos, dejar a un lado las ideologías y nos vamos a la práctica, para no discutir de si usted es de derecha o de izquierda, eso es lo de menos. Vamos a la práctica. Respóndanme, ¿qué beneficio ha traído para el pueblo venezolano, para el cubano, para el nicaragüense? ¿Qué beneficio ha traído? Y fíjense que no estoy metiendo al boliviano, porque en términos económicos lo ha traído. Pero en términos de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, ¿qué beneficios ha tenido un pueblo como el venezolano, que ya más de 5 millones de compatriotas han tenido que irse? Sigo adelante, dice: tal cual Cristina se volvió como loca, además como loca mientras está siendo juzgada por hechos de corrupción. Humberto dice: Maduro dice que si lo sacan a la fuerza, Venezuela será una Siria de América del Sur. Bueno, y nos damos cuenta, ahí está mi querido hermano Gustavo Bolívar, además de Yes Radio desde Venezuela, que están por cumplir un aniversario, el primer aniversario, así que pronto lo celebraré junto a nuestra gente de Yes Radio. Carolina Rodríguez dice: cualquier economía es envidiable en este momento para Venezuela, o mejor para los venezolanos, o mejor aún para los venezolanos, que lógico, podemos hablar hasta de Haití, que siempre fue el país más pobre de América Latina. No, pues resulta que Haití está por encima de nosotros en este momento en términos económicos. Nos preguntan Inosca sobre qué puede estar pasando en Huila, Estado Sucre, no tengo ni idea. Por ahí Patti nos dice: Humberto, es lo que ellos andan buscando desde hace mucho, pero que los islámicos defienden, algo así, pues nos está comentando. A ver, sigo adelante. Bueno, mientras tanto, Maduro y su elocuencia, y la entrecomillo, dice que celebra los 65 años de Chávez y los que faltan, no sé en dónde, en el otro plano será, pero él dice que celebra los años que le faltan a Hugo Chávez, al finado de Miraflores. Afirmó también que Iván Márquez, dos terroristas, Iván Márquez y Jesús Santrich, son bienvenidos a Venezuela porque son líderes de paz. Así como lo están escuchando, los cabecillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una organización terrorista y armada que tiene más de 55 años de lucha en Colombia, que lleva en su haber más de 220.000 asesinados. Solo los registrados, pues les habla o se refiere a ellos como los líderes de paz. Aquí hay que darle un agradecimiento a la Justicia Especial de Paz, que ha sido la principal cómplice de esta desgracia. Por supuesto, la raíz del problema, con nombre y apellido: Juan Manuel Santos. Fue el origen de toda esta desgracia que se está viviendo. Y vamos a hablar sobre el tema colombiano y luego saltamos, por supuesto, al tema venezolano. A ver, de hecho dice este señor, dice que están bienvenidos, que son bienvenidos cuando quieran a estar en el Foro de Sao Paulo, que son bienvenidos cuando quieran a compartir en Venezuela. Además dice Maduro que Márquez y Santrich tendrían una inmejorable vitrina, así como lo están escuchando, inmejorable vitrina para denunciar el asesinato
de 250 combatientes de la FARC. Me dan un segundito porque estoy verificando, creo que tenemos problemas con el Instagram, el Facebook Live. Siempre acá, ustedes saben que me toca hacer absolutamente todo solo desde acá. Se frizó tal cual, nos decía Ivonne Aristigueta. Creo que ahora sí estamos de nuevo al aire. De hecho, perdimos casi toda la audiencia que teníamos en el Facebook. Les pido disculpas. Ahora estamos de nuevo. Decía que... por ahí nos dice Humberto, el foro de Sao Paulo fracasó. Pues sí, fracasó. Pero les decía que Maduro ha afirmado que Márquez y Santrich tendrían de ir a Venezuela, que ya sabemos que están en Venezuela, una inmejorable vitrina para denunciar el asesinato de 250 combatientes de paz de la FARC. Yo lo voy a recordar, que lo sabe, por supuesto, a Maduro, pero sobre todo a quienes me están acompañando en este preciso instante a través del programa. Vamos a asumir, a mí me encanta manejar escenarios, ¿no? Un escenario es, vamos a asumir que Maduro tiene razón, es decir, hubo ajusticiamiento de 250 combatientes de la FARC y por supuesto él lo denuncia. Vamos a asumir que eso es verdad. Ahora vamos a hacer el contraste con las cifras oficiales que se han manejado durante tantos años. Vamos a verlas. Primero, como se los comenté hace unos minutos, asesinatos documentados. 220,000 personas asesinadas. Solo asesinatos documentados durante los 55 años de tragedia, de guerra interna contra el terrorismo en Colombia. No estamos hablando de enfrentamientos, son asesinatos por parte de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Sigo adelante. Desplazamientos forzados ante el terrorismo, que tiene más de medio siglo en Colombia y no ha terminado. Para los que creen que ha terminado, esto no ha terminado, ya vamos a ver por qué. Hubo, o ha habido, sería la palabra, el verbo correcto, 5.712.506 desplazamientos forzados. Es decir, casi 6 millones de colombianos han tenido que huir de sus ciudades, de sus poblaciones, dejando todo atrás para simplemente sobrevivir. Insisto, para los que se están conectando a este momento, por cierto, como se nos cayó la transmisión en el Facebook Live, les pido que nos apoyen de nuevo compartiendo el programa. Les pido disculpas, pero bueno, ustedes son nuestros productores también y nos apoyan como siempre. Pero entonces, ¿por qué estoy haciendo en este momento? Estoy contrastando lo que dijo Maduro. Santrich e Iván Márquez, cabecillas del grupo de la FARC, que luego tuvieron una curul entregada sin voto por parte de Santos. Dice Maduro que ellos tuvieron y lo coloco exactamente como lo dijo, inmejorable vitrina para denunciar el asesinato de 250 combatientes de la FARC. Bueno, pero, insisto, asesinatos documentados de la FARC a colombianos, 220,000. Desplazamientos forzados, casi 6 millones de desplazamientos. Desaparecidos hasta el momento, 25,000 personas desaparecidas. Asesinatos selectivos, que es distinto a los asesinatos documentados, 16.340 asesinatos. Masacres, 1.982 masacres. Secuestros, 27,000 secuestros. Y víctimas de violencia sexual, 1.754 personas. Estos son, como lo dijo Maduro, y lo voy a buscar para, insisto, no meter palabras que no son, para que el señor Pablo no se moleste. Afirmó que Iván Márquez y Santrich son bienvenidos a Venezuela porque son líderes de paz. Imagínense ustedes, si de esta manera se puede construir la paz. Por ahí nos dice Estel que en el Instagram también se había caído. Les pido disculpas, dice, Dios mío, el narcotráfico y la corrupción. Cari con nosotros. Mari dice, esos son agentes de paz, como los que están en la zona 905. Nos dice Macio, sí, qué barbaridad llamar agentes de paz a esos asesinos. Cristina dice, lo que pasa es que Cristina Fernández está prediciendo lo que pasará en Argentina si ella toma el poder de nuevo, asegura
el modelo de destrucción que tiene el régimen de Venezuela. Por ahí Franklin dice, hermano, solo una coalición militar extranjera nos salvará de esta narcodictadura. Magda nos dice, ay Dios, lo que ocurrió en la Cota 905, las armas que tienen y aparecen en el video. A Ninoska dice, dicen que pudiera haber salido de Venezuela y que ya está en Cuba. ¿Qué crees tú? Pues pudiera pasar, porque como buena empresa internacional del narcotráfico y de las mafias, pues sin ningún problema puede montarse una avioneta privada, por supuesto, probablemente de PDVSA, para ir y venir. Me vengo acá, nos dice Pablo, dice no seamos ciegos, esto ya lo comenté. José Caballo dice, Vladimir, Pablo está defendiendo su fundida CLAP. Pues bueno, también puede haber personas que apoyen al socialismo del siglo XXI. Me parece rarísimo y además que entren en esta sala. Pero igual es bienvenido, insisto. La idea es que con respeto cada quien pueda dar su opinión y hasta ahora ustedes, como siempre, han mostrado altura. Tenemos rato ya discutiendo y pues absolutamente todo el mundo ha mostrado ese respeto, ese que tanto me gusta que ustedes mantengan. Por ahí José Caballo dice, Vladimir, Pablo, bueno, ya lo comenté. Yura dice, a ver, Daneisi comenta, este foro de Sao Paulo es de mafiosos narcotraficantes. Lo que provoca era lanzarle a la DEA. Dice Dalia, si no se ha activado el segundo punto del TIAR, ¿para qué se aprobó? Bueno, vamos a ver cuáles serán los próximos pasos. De Chile nos saludan. Regina dice, Vladimir, adoro tu agilidad mental para responder las preguntas de algunos. Gracias, Regina, un abrazo. A ver qué nos dice Pablo. Dice, Rusia y Estados Unidos nos quieren controlar. Ah, bueno, pero qué bueno. Qué bueno que al menos se esté metiendo a Rusia en el paquete, porque así lo hizo Rusia y Estados Unidos con la Guerra Fría, cuando estos trasnochados de los hermanos Castro aún seguían peleando y diciendo de todo y preparados supuestamente para una guerra en contra de Estados Unidos, y Rusia y Estados Unidos estaban firmando un acuerdo, un memorándum de entendimiento para de una buena vez por todas dejar a un lado la realidad. ¿Quién quedó golpeado? Cuba. Le cuento algo más, Pablo, y termino y ahorita leo lo que usted nos comenta. Maduro, una semana antes de que aterrizara el Air Force One, para los que no lo saben, es el avión presidencial de Estados Unidos, antes de que aterrizara el Air Force One en la base aérea en el aeropuerto José Martí, que sirve a la ciudad de La Habana, con Raúl Castro aún en el poder, Maduro salió a vociferar cualquier cantidad de cosas en contra de Barack Obama. ¿Y quién recibió a Obama en Cuba? Primera vez histórica esa visita. Criticada, por cierto, por muy buena parte de la comunidad internacional. Lo recibió Raúl Castro, muy calladito, pero fue y lo recibió. Es decir, que ya ni siquiera se trata de ideología, se trata de feudos, como lo dice mi gran amiga, de territorios controlados por mafia, no de un Estado controlado por gobierno. A ver, Pablo continúa, para leerlo todo, por supuesto, dice, pero que vio el presidente obrero, lo que más les duele a ustedes, Guaidó, graduado de la mejor universidad. Bueno, pues te cuento, yo tengo mucho honor también de pertenecer a la misma universidad de Juan Guaidó, pero no sé si tú has entrado a mis programas en otras oportunidades. Así como a Guaidó lo he apoyado, lo he criticado abierta y tajantemente cuando ha correspondido. Lástima que no podemos hacer lo mismo con Maduro. Te pregunto, me monto en un avión en este momento, ¿será que nadie me va a hacer nada en Maiquetía cuando pase inmigración? Tú conoces la respuesta. Seamos sinceros. Dice, graduado en la mejor universidad en Estados Unidos, empadronado por el exdirector del Fondo Monetario Internacional, asumo, dice Pablo. Juinil, Daniel dice, agrego tu pregunta para Pablo y las gentes que apoya el Estado criminal con el foro de Sao Paulo. El joven de 16 años puede recuperar su vista. Nos dice Daniel. Dudu dice, Rusia, China, Irán. Ya le echaron el ojo a Bolivia. Julio Someño dice, será la lucha por el control del cartel y las rutas de transporte de distribución. Daneisi dice foro de Sao Paulo, asumo. No, Pablo, señor Pablo, una pregunta. ¿Usted vive en Venezuela? Orlando Armas dice también qué opina de los sobrinos de Cilia Flores presos por narcotráfico. Simón Teixeira dice... todos los países que el difunto, que el difunto con el dinero de todos los, bueno, y se cortó Ivonne Aristigueta, esta gente no tiene, bueno, no lo voy a comentar porque la idea es que por supuesto tengamos respeto. Pablo me pregunta, que bueno que está muy activo, dice Vladimir, una pregunta, ¿de dónde son tus raíces ancestrales? Ser nuestro ADN sea la diferencia, puede ser que nuestro ADN sea la diferencia, algo así. Yo maya 100%, por lo que veo tienes rasgos europeos, pero bueno, me alegra verte apasionado
sobre el tema, qué dice el dólar que perdió campo en la moneda comercial internacional y qué dice el racismo de Trump, a pesar que la madre de él fue inmigrante europea de nuestra América patria grande. Bueno, Pablo, me pregunto si el hecho de que tengamos en el ADN sangre de un tipo o de otro nos exime o nos desvía a responder de una manera predeterminada, porque si es así, entonces todos estamos predeterminados en esta vida, incluso a pensar de una u otra manera por lo que tengas en la sangre. Por lo tanto, creo que no hay mayor relevancia de dónde vengo, porque también pudieras pensar que por mi nombre puedo venir de Rusia, como piensan acá en Estados Unidos donde vivo. Es un tema de interpretación. Lo importante en todo este caso es ver la realidad que viven nuestros hermanos. Si estás en Venezuela, la realidad que vives tú, pero descarnadamente, sin, digamos, insisto, sin politiquería. O sea, ha pasado 20 años. ¿Qué ha pasado allí, Pablo? Y vuelvo y te saco el ejemplo. Es más, te voy a sacar otro más. Vámonos a China, hermano. China, a perpetuidad, así como se dio la reforma en Cuba, copiando el modelo chino, ya preparándose para lo que va a venir a Cuba, porque en Cuba viene cambio porque viene. Creo que otra vez se nos guindó el Facebook Live y no quiero dar esta respuesta hasta que se active de nuevo el Facebook Live. Voy a ir leyendo acá porque además la discusión me parece fenomenal. Por mí, de hecho, me decía una buena amiga, ¿por qué no haces los días viernes un programa de preguntas y respuestas? Y creo que le voy a tomar la palabra porque esto es lo que más me gusta. A ver, ya estamos al aire. Pablo, te contestaba y a todos aquellos, por supuesto a toda nuestra gente y nuestra audiencia. Hablando de un ejemplo. Cuba lo está copiando porque Cuba va a cambiar, hermano. Lo vas a recordar, va a cambiar. Pero Cuba está tratando de cambiar como cambió China. ¿Qué hizo China? China es a perpetuidad un sistema comunista, pero desde el punto de vista político. Pero esa China comunista, esa China que alababa tanto Chávez con Mao Zedong y todo el cuento que ustedes conocen, y sigo con los problemas en Facebook, decidió abrirse al mercado internacional y hoy día está dentro de las 3, prácticamente es la segunda potencia económica del mundo. Y cuidado si llega a ser la primera. Por ello tengo un libro que dice Cuando China mande en el mundo, traduciéndolo. When China rules the world. Esta es la China comunista. La China que explota. La China que tiene esclavitud moderna, donde los índices de suicidio son los más altos. Vamos a los resultados, que es lo que insisto. Vamos a los resultados. Sigo adelante, dice Cari, dice un mensaje que vi, un meme que vi hoy, no pudieron con los malandros de la Cota 905, andan buscándole pleito a Estados Unidos. Humberto dice, Vladimir, el Comando Sur se puso nuevamente a las órdenes de Juan Guaidó y todo lo que necesite. Carolina dice, tipo de los Pablo, cambiar el tema cuando no tienen razón. Por ahí, bueno, otra vez se cayó el Facebook Live, les pido disculpas, está ocurriendo cada vez más frecuentemente. Me dice Carolina, no le sigas el juego. Bueno, justamente mi querida Gaby Patiño dice que el programa no se torne en torno a Pablo, pero está bien, lo entiendo, pero me encanta que nos puedan hacer preguntas y que nosotros tengamos la capacidad de responderla, ¿no les parece? Es fascinante porque además uno logra entender o uno trata de entender la otra esquina y uno trata de recibir respuestas. De eso trata este espacio. Pero está bien, siguiendo lo que ustedes me piden, continúo y luego sigo leyendo los comentarios el día de hoy. Bueno, les decía, por cierto, hablando de el tema de la FARC y el tema de los jefes de la FARC, la realidad es que Duque respondió a lo que era inevitable, lo que había dicho Maduro, lo que dijo Maduro hace apenas horas. Él dice que Venezuela es un santuario de terroristas y narcotraficantes. Estamos de acuerdo con eso, y eso lo conocemos. Recordó también que el que Maduro llamara a Santrich y a Márquez líderes de paz es una bobada, dice así, o una burrada, mejor dicho, pero yo le diría a Duque, creo que ha sido muy benevolente en decir una burrada. Yo creo que esto no es un error, yo creo que esto es una política de las mafias que controlan el territorio venezolano, entre ellas liderada uno de los líderes, Nicolás Maduro, uno de ellos, no es el único, uno de ellos. Por lo tanto, decir que es una burrada es bajarle el nivel al problema que se está viviendo. Ahora, mientras tanto, la FARC y su teatro de operaciones. Yo les he dicho que algo que me ha llamado poderosamente la atención ha sido
cómo el régimen venezolano, que tiene 20 años en el poder y sigue, ha logrado asertivamente controlar situaciones de crisis, crear teatros de operaciones en los que pareciera que la crisis es aún peor, para luego depurar el propio Estado criminal. Veo que es exactamente, por cierto, esto viene de Cuba, esto no es nuevo. Veo que es exactamente lo que está haciendo la FARC en este momento. Escuchen esto, la perla del día de hoy. Ustedes saben quién es Rodrigo Londoño. Asumo que saben quién es. Uno de los máximos líderes de la FARC, alias Timochenko. Seguramente ahora sí, el que no sabe quién era Londoño, ya, ok, Timochenko. Bueno, resulta que Timochenko ha dicho que Márquez y Santrich, Iván Márquez y Jesús Santrich, dos de los cabecillas junto a Timochenko, quedaron a un lado del carro de la historia de la construcción de la paz en Colombia. Dice no tener ni idea el pobre de dónde están metidos. ¿Ustedes saben cuál es la realidad? Al menos así lo veo yo. Puedo estar equivocado. Las FARC se están preparando porque aunque ya tienen control político mínimo, pero ya tienen la entrada en términos de partido político a Colombia, no tienen ningún tipo de apoyo ni solución, ni esperanza popular en términos electorales. Además han visto cómo los equipos de inteligencia en Estados Unidos y en Colombia le han venido siguiendo la pista. Y el tema del narcotráfico, que fue lo que le cayó encima a Jesús Santrich, porque recordemos, Iván Márquez no tenía ninguna orden en contra, pero vio lo de Santrich y dijo, no, yo mejor me voy. ¿Y por qué? Porque Marlon Marín, que es el sobrino de Iván Márquez, pues también cayó. Y no solo que cayó, el hombre se montó en un avión y llegó acá, a Estados Unidos, para servir de testigo protegido del propio sobrino de Iván Márquez. Entonces, ante esa realidad, mi teatro de operaciones, ¿cuál es? Ok, tengo la rama política, que difícilmente va a poder salir. Es decir, cuando digo va a poder salir, me refiero a que esa rama política va a mantenerse, así sea con estas cuotas mínimas hasta que vengan de nuevo las elecciones, hasta ahí llegó. Pero ellos tienen también la rama armada que sigue secuestrando, que sigue violando, que sigue asesinando, que sigue masacrando, etc. Y necesitan reorganizarse. ¿Y qué mejor manera que mantener a Timochenko en Colombia y a Santrich, a Márquez y al resto de los terroristas de la FARC reorganizando sus filas, sus fuerzas? Cuidado, y si aliados en esta oportunidad con el ELN, que ha tomado mucha fuerza en Venezuela, y que juntos con el ELN, con una alianza estratégica, intenten llegar a Colombia para destruir la institucionalidad en Colombia, como lo hizo Pablo Escobar en su oportunidad, y como podría repetirse si Colombia no hace nada. Y es que fíjense, sigo adelante. El propio Uribe, que me parece que es una de las mentes más brillantes de nuestro continente, el que no esté de acuerdo, pues válido también, ha dicho que Colombia no puede permitir, y yo estoy de acuerdo con él, que Venezuela siga promoviendo el terrorismo. Son un brazo, por cierto, y habla de la FARC y dice que estos grupos terroristas son un brazo armado, y estamos de acuerdo, del Foro de Sao Paulo. Así de sencillo. Brazo armado del Foro de Sao Paulo. Esto está pasando en Colombia. Mientras que, por cierto, se está hablando en términos migratorios, que esta semana les prometí que íbamos a hablar sobre el tema de la xenofobia. Hoy no lo vamos a hacer. Colombia se está convirtiendo en un embudo para el resto del continente. ¿Por qué? Porque los venezolanos están llegando a Colombia, que ya pasa el 1.400.000 venezolanos. Y resulta que el resto de los países de nuestro continente, su inmensa mayoría, ya está comenzando a pedir visa. Y los venezolanos se están quedando en Colombia. Pasan a Colombia diariamente 45.000 venezolanos, de los cuales se devuelve la mayoría, es verdad, a Venezuela, pero se quedan mínimo 5.000 venezolanos diarios. Son los que van por esa vía. Sigo adelante con muchísimas interrupciones en el Facebook Live. Les prometo que el día de mañana voy a corregir el problema. Espero que lo pueda corregir. Tengo muchísimos comentarios. Así que insisto, les pido que me disculpen y que por supuesto también a Doris Londoño dice que no es mi familia, por favor. Les pido que nos sigan apoyando, compartiendo el programa y acompañándonos. Bueno, les decía,
Por supuesto, tarde piaste pajarito cuando nos toca hablar de José Pepe Mujica, que ha reconocido que el gobierno de Maduro, mucho decir gobierno, es una dictadura. Y mientras tanto, los países que piden visa a los venezolanos, como les estaba comentando, son Perú, Chile, Ecuador, Panamá, Guatemala, República Dominicana. Y voy a hacer el sonido de batería o de tambores para el que no sabe cuál es el país que falta de esto. Estoy diciendo Perú, Chile, Ecuador, Panamá, Guatemala, República Dominicana y Cuba, que no es nuevo, ya lo hemos hablado acá. Pero para los que no lo saben, si usted es venezolano y usted quiere ir a Cuba, usted va a necesitar una visa de Cuba, así como usted lo está escuchando. A ver, incorporo nuevos comentarios. Dice mucha importancia. Bueno, ya seguí adelante. China es políticamente comunista y profundamente capitalista. Totalmente de acuerdo. Nos dicen: hola, soy de Puerto Ordaz, Bolívar, Venezuela, de mi casa además. Las empresas básicas en total ruina, cero producción. Realmente a Pablo ni vive ni sabe nada de lo que está pasando en Venezuela. Sabrilis dice: toda esa red del Foro de Sao Paulo parece sacada de la serie del Capo. La pregunta es: ¿quién será la mano invisible? Sigo adelante. Nos dicen justamente Sidor, Alcázar, Benalún, Quebradas. Dice: eres el mejor, me encanta tu programa. Lo de los viernes es una excelente idea. Pues bueno, vamos a hacerlo. Nos dicen también: Maiquetía es una pesadilla, pasar por la aduana siempre por temor a otros países. China en la actualidad con marketing comunista, pero la realidad con el propio capitalismo salvaje, que así es, que critica Chávez. Humberto dice: las declaraciones del canciller colombiano es motivo para aplicar el artículo del TIAR, el artículo 6 del TIAR. El artículo 3.1 del TIAR, porque tiene que ver con intervención armada. El 6 es con intervención pacífica y en Venezuela no hay intervención pacífica. Pero estoy de acuerdo contigo. De cualquier manera, el TIAR se puede aplicar sin ningún tipo de problema. Por ahí nos dicen: la faja del Orinoco dominada por malandros, destrucción de la fauna venezolana contra la contaminación de los ríos Orinoco y Caroní, robando todas las reservas del país. Por ahí dicen: Mabe dice: te felicito por tu claridad y agudeza, me gusta tu estilo y la idea para los viernes de preguntas y respuestas. ¿La apoyo? Pues muchísimas gracias, qué bueno que ha tenido buena acogida. Humberto dice: las declaraciones del canciller Trujillo son suficientes, ya lo comenté. Ni hablar de la producción agrícola y ganadera en total abandono, el sistema eléctrico está a punto de colapsó. Hablando, esto ya lo había comentado. Por ahí vamos a ver un poco más abajo. Eso es correcto. Son asesinados de ese foro asesino, lo del Foro de Sao Paulo. Dice Vladimir: ¿cuál es tu opinión sobre el hecho de que Colombia económicamente se beneficia del quiebre de las empresas en Venezuela, aunque se ve afectado socialmente? Bueno, creo que eso ocurrió en una oportunidad. Ya no estoy tan seguro, porque Colombia ha dejado de enviar productos a Venezuela por varias razones. La primera, una razón política, pero la segunda, yo no sé si la primera, yo diría más bien la segunda, una razón política. La primera es la razón económica. Ya no hay capacidad de pago por parte de Venezuela, por lo tanto no está llegando la producción que tradicionalmente Colombia enviaba. Ahora, si te estás refiriendo a la cantidad al mercado que existe pues de los venezolanos que van a Colombia y compran, eso no contrarresta la realidad en Colombia. Ahora yo te voy a explicar: el 0.6% del PIB colombiano está siendo destinado a cubrir las necesidades de los venezolanos. Esto representa $1.500 millones anuales. Así como lo están escuchando, $1.500 millones anuales. Por lo tanto, en términos de balanza de pagos, si lo quieren ver así, en términos económicos, obviamente le está costando muchísimo más a Colombia que lo que vende. Gracias por tu pregunta. Por cierto, dice que muchas empresas se mudan a Colombia. Dice Roy: está previsto que para el 2020 la Unión Europea pedirá visa a Venezuela. No me extrañaría. Se le dice dictadores asesinos, narcos, terroristas, guerrilleros, colectivos, planes. Es urgente que vean con ojos de piedad a Venezuela. Los venezolanos no pueden emigrar. Por ahí Miguel dice: Venezuela se convirtió en una guarida de malandros de alcancía infinita. Me encanta tu programa, eres excelente, muchísimas gracias. Por ahí Yajaira también dice: estoy de acuerdo con los viernes. Roy dice: la información la tengo de la Embajada de Polonia, gracias por confirmarnos eso. Daniel dice: mi primer apellido, bueno, hablando sobre el tema de la genealogía, ¿qué se sabe de Barbados? Pues hasta ahora sabemos que continúa, que ellos por supuesto se detuvieron la conversación entre ambas delegaciones porque supuestamente están llamados a consulta. No sé hasta dónde va a llegar este tema.
Voy un poco más adelante, dice Ivonne, Vladimir, no puedo entender a algunos venezolanos que siguen apoyando esta desgracia que vive el país, no pueden tener sangre en las venas. Dice, me gustaría el programa para los viernes, lo apoyo 100%. Lo que pudo hacer Pablo Escobar lo logró Diosdado Cabello, tener el país a su merced. Bueno, muchísimas gracias. Dice por ahí Humberto, vale la pena el trasnocho, excelente tu programa, muchísimas gracias Humberto. Un honor acompañarles a ustedes tan tarde, sobre todo aquellos que están en Europa, en el Medio Oriente. Bueno, nos acompañan de distintas partes del mundo. Bueno, pues hay algo que se me escapó que no me puedo ir sin comentárselos. Con esto voy a cerrar, no los quiero abrumar de tanta información. Ahí les va. Ustedes saben quién es José Traciano da Silva. A ver, ¿quién sabe quién es José Traciano da Silva? Algo importantísimo lo que ocurrió con este señor. Y para no perder el tiempo, comienzo a adelantar. José Traciano da Silva es el director general saliente de la FAO, que es no es otra cosa que la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Ustedes dirán, ¿pero por qué saltaste de un lado a otro? Pues se los voy a comentar. Traciano fue cuestionado en el 2014 por buena parte de los países, digamos, más civilizados del mundo y también por buena parte de la población en Venezuela y de los líderes venezolanos. ¿Por qué? Se los comento. Traciano fue cuestionado por entregarle un premio a Nicolás Maduro en el 2014 por honrar su lucha contra el hambre. Así como lo están escuchando, José Traciano da Silva. Pero resulta que terminando el foro del cartel de Sao Paulo, que arribó a su 25ª edición, resulta que la FAO divulgó cifras sobre Venezuela. ¿Qué dijo la FAO sobre Venezuela? 21.2 millones de personas, lo que equivale al 77% de la población, no es cualquier cosa, pasan hambre en Venezuela. Es un aumento vertiginoso. Así lo cataloga la FAO. Un informe suscrito por quien hace 5 años atrás premió a Maduro diciendo que había honrado su lucha contra el hambre. 5 años después sale y dice: el 77% de la población venezolana pasa hambre en Venezuela. Es un aumento vertiginoso. Por supuesto teníamos que destacarlo porque no solo los golpes del informe de Bachelet, sino el que tenga un golpe de la FAO, que además la FAO se sirve de la data que le entrega el régimen de Venezuela. Con este aporte, con este informe, por supuesto, hay que destacarlo. No podemos dejarlo por fuera. Así que quise también compartir con ustedes el tema de la FAO. A ver si se me queda algo por allí encima, pero mejor dicho, por fuera, para no dejar nada. A ver. Bueno, por supuesto fue inevitable que en el marco del Foro de Sao Paulo Maduro hablara del informe de Bachelet. Dice que es un golpe duro, o mejor dicho, decimos que es un golpe duro para el régimen. Dijo lo siguiente: nos metió una puñalada, dice Maduro. Llegó con su sonrisa y luego terminó firmando un monstruo de informe lleno de mentiras y falsedades insustentables, dice Nicolás Maduro. Pidió que salgan a las calles si quieren conocer la realidad de Venezuela. Y le pregunto al señor Maduro, ¿y por qué no dejó que los 700 becarios del Foro de Sao Paulo salieran a la calle a ver qué estaba pasando? O insisto, ¿por qué no los mandó a dormir en las barriadas en Venezuela? Son muy socialistas, es lo mínimo que uno se espera. Podemos contaminarlos dejándolos en el Eurobuilding o en el Meliá o no sé qué hotel ya exista en Caracas, porque prácticamente ninguno. Pidió que se fueran a los barrios, pero no se atrevió a llevar a ningún asistente del Foro de Sao Paulo. Así las cosas, la nota buena, porque tampoco es que podemos quedarnos solo con lo malo. La nota buena es que en Buenos Aires un grupo de 80 venezolanos, músicos venezolanos, decidieron crear una orquesta, según entiendo, una orquesta sinfónica. Y bueno, pues imaginarte
lo que eso implica en términos de impacto positivo. Y esto nos va a dejar, si se quiere, con la base para lo que vamos a discutir esta semana. Y lo que vamos a discutir en esta semana tiene que ver justamente con la xenofobia y qué podemos hacer nosotros. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. ¿Y qué podemos hacer nosotros para contrarrestarla, para impactar positivamente? Eso es lo que vamos a estar discutiendo nosotros a través de Américas Noticias con nuestra emisión número 873. Por lo pronto, me toca despedirme. Agradecido infinitamente con ustedes por haberme acompañado el día de hoy en Américas Noticias, por el respaldo, por el respeto, por el cariño, por el apoyo compartiendo el programa. Les espero mañana y les adelanto que jueves y viernes estaré haciendo una gira de medios bien intensa. Después se los daré con detenimiento. Por Miami estaré, por supuesto, entre otros, con mi querida Carla Angola, con Alejandro Marcano Santelli, con Sergio Novelli, en fin, con muchísima gente querida. Por lo pronto, mañana, 9:30 de la mañana, estaré con Gaby Patiño a través de Radio Chévere en Santiago de Chile. En la tarde, a las 7 de la noche, estaré de nuevo con Américas Noticias y el miércoles a las 8:30, como siempre, en mi acostumbrada sección con Sergio Novelli. Así que, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.